Bienvenidos mis queridos hermanos a un tema más de Sendas Antiguas Bereanas. En esta ocasión queremos escudriñar la palabra y para eso les hacemos una pregunta. ¿Qué le falta a la escritura? Pero antes vamos a orar para pedir la presencia de nuestro Padre Celestial a través de su Ruaj. Oremos. Amante querido Padre que estás en el cielo, exaltado sea tu nombre por siempre. Nuevamente, Padre, queremos abrir la palabra, la Kitbe, la escritura que tú inspiraste. Danos sabiduría y entendimiento, que tu Ruaj HaKodesh nos acompañe para poder comprender tus palabras inspiradas y que podamos aplicarlas y compartirlas con otros. Que tu bendición sea con cada uno de los presentes, los que están viendo este tema, y todo esto, Padre, es para tu honra y tu gloria. No tenemos méritos, lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el que murió en madero. Amén. ¿Qué le falta a la escritura? Es la pregunta que me hago yo y te la hago a ti, mi hermano, mi hermana, para que escudriñemos, para que seamos buenos bereanos. Muchos predican creencias que no están en la palabra. Algunos agregan otras creencias que fueron escritas por humanos y las predican como si fueran parte de la palabra. Y no se dan cuenta de su error. Predican que la luz o la verdad o las doctrinas van en aumento. Pero la primera pregunta es, ¿de dónde viene la Torah? ¿Quién es la luz? Leamos Yeshaya, que es Isaías en las Biblias modernas. Vamos a leer el capítulo 51, verso 4. ¿Qué dice la palabra? Óiganme, óiganme mi pueblo, y ustedes reyes, escúchenme a mí. Dice Yahweh, lo he puesto en verde, lo que dice, escúchenme a mí, porque la Torah saldrá de mí y mi juicio será por luz para las naciones. Aquí el Padre Celestial le mostraba a Isaías, Yeshaya, que llamaba la atención del pueblo. Le estaba diciendo el Padre Celestial a su pueblo, porque dice, óiganme mi pueblo. O sea, no les está hablando a los goyim, a los gentiles. Le está hablando Yahweh, el Padre Celestial, a su pueblo, a Israel. Y ustedes reyes, o sea, los gobernantes, también escuchen. Y dice, escúchenme a mí, a Yahweh, el Padre Celestial. Porque la Torah, o sea, la palabra, la escritura, saldrá de mí. ¿De dónde sale la Torah? Del Padre Celestial. Yahweh, a través de su Ruaj, a través de su Hijo, inspiró la Torah, el Tanaj, Brit Hadacha, toda la palabra, toda la escritura, la Kitbe, escritura en hebreo es Kitbe, y luego él dice, mi juicio será por luz para las naciones. Esa palabra es muy interesante, la palabra luz, porque vamos a leer unos pasajes que hablan acerca de la luz. Entonces, aquí está hablando el Padre Celestial a su pueblo, no a los paganos, no a los gentiles, a su pueblo, que lo escuchemos a él. ¿Por qué? Porque la Torah saldrá de él. Escucharlo a él es estudiar la Torah, es predicar la Torah. Y luego dice, mi juicio será por luz. O sea, el juicio, la justicia del Padre Celestial es la luz para las naciones. Porque a veces queremos saber qué es la luz, ¿verdad? Porque queremos en este mundo de oscuridad tener luz. Pues aquí vemos en este pasaje que la luz es el juicio, la justicia de Yahweh, nuestro Padre Celestial. Los que escuchan a su Torah, o sea, la escritura, son aquellos que están esperando su justicia, según leemos en este pasaje. ¿Quién es su justicia? Yahshua o Yahshua, su hijo. Yahshua vino para volver a presentar la Torah a Israel. El Padre la dio a través de los profetas en el Tanaj y luego mandó a su Hijo como justicia a este mundo. Sigamos leyendo Yeshaya 51, vamos al 5, Isaías 51, 5. Ustedes, mis hermanos, léanlo en su versión, no importa si es moderna, antigua, hebrea, lo que sea, léanlo para encontrar la verdad y comparemos. Sigue hablando Yahweh. Mi justicia está a la mano, mi salvación saldrá como luz
y en mi brazo los goyim, los gentiles, confiarán. Las islas están poniendo su esperanza en mí, confiando en mi brazo. Vean qué interesante, mis queridos hermanos, cómo este pasaje habla. El Padre Celestial, mi justicia está a la mano. O sea, su justicia no está escondida, no está lejos. Y luego dice, mi salvación saldrá como luz. ¿Ven? Vuelve a usar la palabra luz, que es parte del tema que vamos a escudriñar esta ocasión. Mi salvación saldrá como luz. Tú y yo andamos buscando la luz verdadera. Entonces dice, mi salvación saldrá como luz. Y en mi brazo los goyim, los gentiles, confiarán. Dice, poniendo su esperanza en mí, o sea, en el Padre, confiando en mi brazo, o sea, en el brazo del Padre. ¿Quién es el brazo del Padre? El brazo de Yahweh es una metáfora de su salvación, según leemos aquí, de su liberación. ¿De qué nos libera? Del pecado. ¿Quién es la salvación de Yahweh? Yahshua, su Hijo. De modo que los que esperan la salvación también esperan la Torá, que sale de ese mismo brazo, que se dice es un seruaj netuya, o brazo extendido en hebreo. Cuando uno lee la palabra Yahshua, en el hebreo pictográfico, eran dibujitos, y uno de esas letras es un dibujito de un brazo extendido. Es por eso que el Hijo es el brazo del Padre. Por eso Él dice ahí, mi salvación saldrá como luz, en mi brazo confiarán. Poniendo su esperanza en mí, confiando en mi brazo, que el Padre iba a dar a su Hijo con un nombre que tenía un brazo como letra del hebreo pictográfico. ¿Sí ven qué hermoso es, mis queridos hermanos, estudiar desde la raíz y desde el pensamiento hebreo los nombres y el significado de la palabra? Así que el Padre Celestial extiende su brazo, que es extender la salvación, la justicia, a través de su Hijo. Su Hijo es su brazo. Qué hermoso es entender esto. Sigamos leyendo el 51:6. Vamos a ver qué más dice Yahweh a través de Isaías. Levanten los ojos a los cielos, miren a la tierra abajo, porque los cielos se desvanecerán como humo, la tierra se desgastará como la ropa. Aquellos habitando en ella morirán como moscas, pero mi salvación será para siempre, y mi justicia nunca se acabará. Qué hermoso, mis queridos hermanos. Aquí el Padre Celestial le dijo a su pueblo y nos dice hoy en día a nosotros que somos creyentes de la Torá, que miremos los cielos y miremos la tierra. ¿Y qué va a pasar? Los cielos se desvanecerán y la tierra se desgastará. Porque así dice, que va a llegar el día de Yahweh, en que el cielo se desvanece y la tierra se desgastará. Pero mientras tanto, debemos saber una cosa. La salvación que da el Padre a través del Hijo es para siempre. No importa si naciste antes de la venida del Mesías, durante la venida del Mesías o después de la venida del Mesías, Él nos da la salvación. Él la ofrece. Y su justicia nunca se acabará. Entonces, esas son las bases, mi querido hermano. Salvación y justicia. Porque nosotros estamos buscando la luz, la verdadera luz. Y para entender eso tenemos que entender que el Padre nos ofrece la salvación a través de su Hijo, a través de su brazo extendido. Y nos la ofrece para siempre, desde la creación hasta la segunda venida del Mesías. Él nos ofrece su salvación. Y tiene que ver con su justicia. Nunca se acaba. El día que se acabe la justicia, pues ya no hay justicia. Pero Él nos lo ofrece. Salvación y justicia están ligados a la luz que el Padre la da a través de la Torá. Leamos el 51:7. ¿Qué más dice? Escúchenme, ustedes que conocen juicio, tú, pueblo, que tienes mi Torá en tu corazón. No temas de la afrenta de los pueblos, no te enojes por sus insultos. Sigue hablando a su pueblo, aquellos que creen en su nombre, que creen en su palabra, en la Torá.
Nosotros conocemos el juicio. Pueblo, dice, tienes mi Torah en tu corazón. ¿Dónde debemos tener la palabra, la escritura? En nuestro corazón. Y ya teniendo la Torah en nuestro corazón, ¿debemos tener miedo? No. No temas de la afrenta de los pueblos, no te enojes por sus insultos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando tú tienes la Torah en tu corazón, tú ves cómo hablan los gentiles, cómo se comportan los gentiles. Y como humanos nos podemos molestar, enojar. Pero aquí dice, no temas y no te enojes. Si tú tienes la Torah en tu corazón, no debes tener miedo. Confía en el Padre Celestial, que fue el que inspiró la Torah. Y no te enojes porque te insulten a ti o insulten al Padre y al Hijo que están en el cielo. ¿Sí ven, mis hermanos? No temas, no te enojes. Ahora leamos un pasaje que es usado en muchas religiones para acomodarlo a sus creencias. Lo escribió el sabio rey Shlomo, que hoy le llaman Salomón. Mishle 4:18 es el libro de Proverbios. Vamos a leer este hermoso pasaje. Pero el sendero de la rectitud es como la luz del alba, brilla en aumento hasta llegar a pleno día. ¿Sí captas, mi querido hermano, cómo dice en la versión Kadosh? En las versiones modernas, las Biblias modernas dicen, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ese pasaje seguido lo sacan de contexto para hacer creer que la verdad va en aumento hasta que venga el Mesías por segunda vez. ¿Será así, mis hermanos? La escritura se interpreta con la misma escritura, no con opiniones humanas. Leamos el antes y después para entender qué es lo que Salomón estaba escribiendo en este pasaje. ¿Qué dice la escritura? La escritura nos va a dar la verdad leyendo el antes y después de este pasaje. Empecemos con Mishle 4, 1 y 2, este libro de Proverbios, y vamos a leer qué consejos dio el sabio Shlomo, hoy llamado Salomón. Leamos. Escuchen, hijos, a la instrucción de un padre. Presten atención para que tengan discernimiento, pues les estoy dando buen consejo. Así que no abandonen mi Torah. Aquí las primeras palabras de este capítulo, Shlomo está hablando y él da consejos a sus hijos o a su pueblo, a quienes él también les llama hijos. Y dice, escuchen, hijos, a la instrucción de un padre. Aquí tenemos que ver el antecedente. ¿Quién fue el papá de Salomón? El rey David, ¿verdad? Entonces él recibió instrucción de su papá biológico, el rey David. También recibió instrucción del Padre Celestial, Yahweh es su nombre. Por eso él dice, escuchen, hijos, a la instrucción de un padre. Presten atención para que tengan discernimiento. Discernimiento es la habilidad de entender, de comprender la escritura o las situaciones de la vida en que vivimos. Y entonces él recalca, les estoy dando buen consejo. Así que no abandonen mi Torah. ¿Qué dice? No abandonen la escritura original, no abandonen la palabra de Yahweh. ¿Dónde salió la Torah o la escritura? De Yahweh, ya lo leímos. De Yahweh salió y la luz es su justicia, su juicio es la luz. Así que tengamos esto en mente para seguir escudriñando qué nos quería decir Salomón con este pasaje. Vamos ahora al 4:4. Dice, él también me enseñó, me dijo, tu corazón atesore mis palabras, guarda mis mandamientos y vive. Aquí se está refiriendo al Padre Celestial, que lo enseñó. ¿Y qué le dijo el Padre Celestial? Tu corazón atesore mis palabras. ¿Cuáles son sus palabras? Pues la Torá, el Tanaj. Guarda mis mandamientos, los consejos,
las instrucciones que Él nos dio en la Torá. Guarda mis mandamientos, mis ordenanzas y vive. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? En esta vida tenemos que atesorar las palabras de Yahweh que están en la Torá. Tenemos que guardar sus consejos, sus ordenanzas. ¿Para qué? Para poder vivir. No se trata de vivir una vida desenfrenada, una vida del yo, una vida de satisfacción propia, no, mis hermanos. Se trata de vivir una vida en la libertad que nos da la palabra, la Torá y los consejos que el Padre Celestial nos dio en la Escritura. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? A eso se estaba refiriendo Salomón con estos pasajes. Leamos el 4, 5 y 6. Tenemos que llegar hasta el 18. Vamos a seguir leyendo para entender cuál era el antecedente de ese versículo. Alcanza la sabiduría, alcanza discernimiento. No olvides ni te vuelvas de las palabras que estoy diciendo. No abandones la sabiduría, entonces ella te preservará. Ámala y ella te protegerá. Mis queridos hermanos, ¿se acuerdan cuando Salomón es coronado rey? El Padre Celestial le dice, pídeme lo que quieras y te lo daré. ¿Qué fue lo que pidió el rey Shlomo? Pidió sabiduría. Pudo haber pedido dinero, pudo haber pedido riquezas, ejércitos, mujeres, poder, reinos, tantas cosas que el ser humano a veces anhela. ¿Pero qué pidió? Sabiduría. Por eso los consejos de él es, alcanza la sabiduría, alcanza discernimiento. O sea, que puedas discernir, puedas entender la palabra y la vida en que vivimos. No olvides ni te vuelvas de las palabras que estoy diciendo. Y no abandones la sabiduría, la que da el Padre Celestial. ¿Por qué? Porque esa sabiduría nos va a preservar y si la amamos, nos va a proteger. La sabiduría proviene de Yahweh, el Padre Celestial. Leamos el 4, versos 7 y 8. Dice, el principio de la sabiduría es adquirir sabiduría. Y junto con todo lo que alcanzas, alcanza el discernimiento. Cultívala y ella te exaltará. Hónrala y ella te abrazará. Aquí es el principio de la sabiduría. ¿Quieres tener sabiduría, mi hermano, mi hermana? Hay que adquirir sabiduría en la palabra. Alcanza el discernimiento. Una vez que tienes sabiduría, tienes discernimiento. Puedes entender qué dice la palabra, puedes entender en qué momento vivimos. Tenemos que cultivarla de todos los días, leerla con oración y humildad. Esa palabra te exaltará, hónrala y te abrazará. ¿Cuántas veces necesitamos un abrazo? Un abrazo de la pareja, un abrazo de los hijos, un abrazo de algún amigo, de algún ser querido. Pues imagínate un abrazo de la palabra. Un abrazo de la sabiduría y del discernimiento que solo el Padre Celestial lo da a través de la Torá. Porque acuérdense, la Torá salió de Yahweh. Mishle 4:11. Nos brincamos al 11, vamos a seguir leyendo. Te estoy dirigiendo por la senda de la sabiduría, guiándote por senderos de rectitud. Con estos consejos que nos estaba dando Shlomo, son los consejos que él recibió del Padre Celestial. Por eso él dice, te estoy dirigiendo por la senda de la sabiduría, que es la Torá, que viene del Padre, guiándote por senderos de rectitud. ¿Aquí de qué está hablando la senda? De rectitud, de hacer lo correcto, de portarnos bien, de ser obedientes a la Torá, a la palabra. ¿Sí ven? Senderos de rectitud. Tengan eso en mente para cuando lleguemos al 18. Nos va a guiar la senda de la sabiduría por senderos de rectitud. Si yo tengo sabiduría, voy a andar en rectitud, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la Torá. Leamos el 12 y 13. ¿Qué más dice? Cuando camines, tu paso no será estorbado, y si corres,
no tropezará. Aférrate a la disciplina, no la dejes ir. Guárdala, porque es tu vida. Sabios consejos, mis queridos hermanos, y nos sirven a nosotros y nos sirven para compartirlo a otros. Cuando caminemos, tu paso no será estorbado. Cuando tenemos la sabiduría de Yahweh, la sabiduría que da la Torá, si caminamos, es decir, a un paso firme, tu paso no será estorbado. Nada te estorbará, ni piedras, ni pozos, ni aguas, ni lodo. Y si corres, o sea, si quieres ir más a prisa, no tropezarás. Aférrate a la disciplina, no la dejes ir. Guárdala porque es tu vida. Qué interesante la palabra disciplina. En la palabra disciplina se usa el hebreo musar, que en el diccionario Strong es el número 4148. Disciplina significa corrección, castigo, instrucción, que es disciplina. También se puede entender como una admonición, una llamada de atención, una reprensión o advertencia. Musar viene del verbo yashar, que significa reformar, castigar, disciplinar o instruir. Entonces, según lo que estamos leyendo, se nos anima a no menospreciar la disciplina de Yahweh, ni nos cansemos de su corrección. En algún momento de nuestra vida hemos necesitado la corrección del Padre Celestial. Entonces, una persona malvada podría hasta morir por falta de instrucción. ¿Cuál es la instrucción? La Torá. Por eso tenemos que leer, pedir sabiduría para tener discernimiento y aplicar la disciplina a nuestra vida. ¿Sí ven, mis queridos hermanos, qué hermosos consejos de el sabio Salomón para nosotros? Sigamos leyendo el 14 y 15. Proverbios. Mishle es el nombre en hebreo. No sigas el sendero del perverso, ni camines en la senda de los transgresores. En cualquier lugar que ellos hayan puesto su campamento, evítalo, no vayas allá, vuélvete de él y sigue de largo. Ahora aquí viene una advertencia. Ya tú estás adquiriendo sabiduría, entendimiento por la Torá, que nos da luz, la Torá que viene del Padre Celestial. Y acuérdense que la luz es la justicia del Padre. Pero también te dice la advertencia, no sigas el sendero del perverso, ni camines en la senda de los transgresores. Y donde ellos pongan campamento, pongan iglesia, pongan reunión, pongan negocio, pongan familia, o sea, los perversos, ¿qué dice? Evítalo, no vayas allá. Vuélvete de él y sigue de largo. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Tener cuidado de seguir el sendero del perverso, de caminar por la senda de los transgresores. No hay que hacerlo. Aquí el consejo es evitarlo y no ir donde ellos están reunidos. Sigamos leyendo el 16 y 17. Acuérdense que tenemos que llegar al 18. ¿Qué dice? Porque ellos no pueden dormir si no han hecho el mal. Pierden el sueño y no pueden descansar. ¿Quién? El que anda en la senda de perversión. Porque viven del pan de la perversidad y se emborrachan con el vino de la transgresión. Aquí se está dando la razón, mis queridos hermanos, de qué es lo que pasa o cómo viven los que van por la senda de los transgresores, a la cual tenemos que evitar. Ellos no duermen si no han hecho el mal, pierden el sueño. Viven del pan de la perversidad. El pan, mis queridos hermanos, es un símbolo de la palabra. Hay un pan que es para bien y hay un pan de perversidad, dice aquí la Escritura. Viven del pan de la perversidad, un pan falso, falsas creencias, falsas doctrinas, y se emborrachan con el vino de la transgresión. Cuando leemos emborrachar con un vino, pues nos acordamos de una mujer que tenía una copa y les había dado a todos de beber el vino de la transgresión o del furor. ¿Sí ven, mis queridos hermanos?
La senda del transgresor que debemos evitar o no debemos ir a donde ellos se reúnen son de aquellos que viven del pan de la perversidad y se emborrachan con el vino de la transgresión. Por un lado nos dan cuál es el camino, el sendero correcto, y por un lado nos dicen cuál es el sendero que debemos evitar o no ir a donde ellos están. Ahora sí vamos al 4.18, ya habiendo leído los antecedentes, a ver si entendemos cuál es el mensaje de Shlomo en Mishle, Proverbios 4.18. Leamos. Pero el sendero de la rectitud es como la luz del alba, brilla en aumento hasta llegar a pleno día. Ahora sí, mis hermanos, tú saca tu conclusión. El sendero de la rectitud. ¿Qué es el sendero de la rectitud? De hacer las cosas bien, de portarnos bien, de ser obedientes. El sendero de la rectitud es de obedecer, de tener sabiduría, ¿sí? De leer la Torá. Es como la luz del alba, brilla en aumento hasta llegar a pleno día. El alba son las primeras rayos del día o del sol que salen en la mañana. Temprano empiezan los rayos y empieza más fuerte al mediodía. Pasando el mediodía hay un sol muy fuerte, una luz muy fuerte, y ya después llega el ocaso y empieza a bajar la intensidad de la luz. Aquí, ¿a qué se refiere, mis hermanos? El sendero, o sea, el camino de la rectitud, del buen comportamiento, ¿sí? Es como la luz del alba. ¿A qué se refiere? A que si yo voy en mi vida, tengo que ir subiendo como la luz del alba en mi obediencia. Aquí no está hablando de ninguna verdad, ni de ninguna creencia, ni de ninguna doctrina. Aquí está hablando de que yo voy adquiriendo sabiduría de acuerdo a la Torá, de acuerdo a lo que voy leyendo. Es mi responsabilidad leer. Por eso cada uno va en el sendero de la rectitud como la luz del alba, en aumento hasta llegar al pleno día. Pero aquí no está hablando de doctrina, ni de creencias, ni de la verdad. Está hablando del camino que tú y yo tenemos que recorrer en esta vida. Camino de rectitud, camino de sabiduría. ¿Y quién decide qué tan recto o qué tan sabio soy? Pues tú y yo. Cada uno decidimos. Por eso unos van caminando y unos van corriendo. Por eso dicen que si tú vas de acuerdo a la Torá, aunque camines o corras, no vas a tropezar, no va a haber obstáculos. Pero si tú vas de acuerdo a tus propias opiniones, pues claro que te vas a tropezar, claro que te vas a ir por el camino de los que no van en rectitud. ¿Sí ven, mis hermanos? Sendero de la rectitud es como la luz del alba en aumento, ¿verdad? No habla de luz, no habla de verdad, no habla de creencias ni doctrinas, ¿ok? ¿Estamos claros? Sigamos leyendo, mis queridos hermanos, porque todavía hay más. El 4.19, Salomón sigue hablando acerca de ese sendero. Vean lo que dice el 4.19 de Proverbios. La senda del perverso es como oscuridad. Ellos ni saben lo que los hace tropezar. ¿Sí ven, mis hermanos? La senda del perverso, o sea, ya dijo la senda del que va por la Torá, el que recibe sabiduría y discernimiento. Por otro lado está la senda del perverso, que es oscuridad, o sea, no tiene luz porque no tiene la senda de rectitud. Por eso va en oscuridad. Ellos ni saben lo que los hace tropezar. Eso es lo más triste. Ellos predican, ellos viven, ellos creen cosas contrarias a la Torá y van tropezando. Y ellos mismos no saben qué los hace tropezar, es lo que dice. Ni saben lo que los hace tropezar. ¿Por qué? Porque no van por la senda de rectitud, la senda de la Torá. Prefieren agarrar su propia senda y ellos no se dan cuenta que están tropezando ni por qué están tropezando. Vamos a leer el 20:22. Sigue Salomón dando discernimiento sobre este tema. Vamos a leer. Hijo mío, presta atención a lo que estoy diciendo. Inclina tu oído a mis palabras. No las pierdas de vista.
guárdalas profundamente en tu corazón, porque ellas son vida para el que las encuentra y salud para todo su ser. Qué interesante, mis queridos hermanos. Si nosotros adquirimos sabiduría de acuerdo al estudio de la Torá y tenemos la luz, que es la justicia del Padre Celestial, ¿qué vamos a tener por consiguiente? Si tenemos la Torá en nuestro corazón y la justicia del Padre, que es la luz, ambas son vida para el que las encuentra y salud para todo su ser. ¿Queremos tener vida? ¿Queremos tener salud? Pues empecemos con guardar la Torá, con estudiar la Torá, con predicar la Torá. Y entonces sí, la guardamos en nuestro corazón y nos va a dar vida y tendremos salud para todo tu ser. Principalmente en estos tiempos, mis hermanos, que vive la gente estresada, angustiada por las noticias, por lo que está pasando, necesitamos tener vida y salud. ¿Dónde la encontramos? En la Torá, que viene del Padre. Él nos dio la luz de su justicia para andar en camino de rectitud. Y eso es lo que va a ir en aumento, la rectitud de nuestra vida. Porque en cuanto más leamos Torá, más rápido seguiremos en la luz. Pero si no leemos Torá y la leemos cada 2, 3 semanas, cada mes, pues vamos a ir muy lento, nuestra luz en el camino de la rectitud. Vamos a leer el 23. Mishle 4:23, Proverbios, seguimos leyendo, y dice: por encima de todo, guarda tu corazón, porque es la fuente de las consecuencias de la vida. Un consejo para todos, y este pasaje se usa mucho para los jóvenes. Por encima de todo, guarda tu corazón, porque es la fuente de las consecuencias de la vida. ¿Qué es lo que pasa con el corazón? Pues el corazón es un órgano que bombea sangre, pero se refiere las escrituras, cuando habla del corazón, a la mente, que es la que piensa, la que tiene deseos y pensamientos buenos o pensamientos malos. Al guardar nuestro corazón es porque es la fuente de las consecuencias de la vida. Cuando una persona hace algo malo, no lo hace nomás porque sí, lo hace porque lo pensó. Es una consecuencia. Pensó algo y luego lo llevó a la acción. Por eso guardemos nuestro corazón, nuestra mente, que es la fuente de las consecuencias. La gente que se dedica a meter en su corazón cosas que han sido condenadas por Yahshua, por la Torá, por el Tanaj, como reemplazar la Torá por otros libros. A los mesiánicos leen el Talmud, Cábala, Zohar, otros cristianos leen otros libros. Entonces se basan en esos libros que no son de la Torá para creerse sabios, para discernir. Eso, mis queridos hermanos, ellos lo van guardando en su corazón y después trae consecuencias a su vida. Vamos a seguir leyendo lo que dice Proverbios 4:24. Dice: aparta de tu boca la lengua torcida, desvanece el engaño de tus labios. ¿Se acuerdan el sendero de justicia? El sendero correcto es el que nos lleva por el buen camino de la Torá. Pero el que va por el otro sendero equivocado, vean lo que les pasa. Lengua torcida. Empiezan a mencionar cosas torcidas y luego viene el engaño de tus labios. Tenemos que apartarnos de eso. Apartemos de la boca la lengua torcida y el engaño de nuestros labios. La gente, cuando empieza a caminar por sus propias ideas, sus propias sendas, sus propias creencias, empieza con una lengua torcida y empieza a comentar, a participar, empieza a predicar o a dar testimonio con engaños. Hay engaños en sus labios. Es por eso que Shlomo nos da consejos de cuál es la senda de rectitud, la senda del buen comportamiento en base a la Torá y en base a la luz que nos da la justicia del Padre Celestial. Yahshua habló muy claro sobre esto. En Mateo 12:34 ustedes pueden leer:
porque la boca habla lo que rebosa en el corazón. Y otros dicen, de la abundancia del corazón habla la boca. Y también dijo, lo que sale de la boca realmente está viniendo del corazón. Y eso es lo que hace a una persona impura. Porque del corazón salen los pensamientos perversos, los asesinatos, los adulterios y todo tipo de inmoralidad sexual, robos, mentiras y calumnias. Esto lo encuentran en Mateo 15, 18 y 19. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? El hijo del Elohim nos vino a dar testimonio de que lo que hay en el corazón, de lo que guardamos en el corazón, en nuestra mente, de eso hablamos, de eso predicamos, de eso damos testimonio. Y el que anda por la senda de rectitud, pues tiene la Torá en su corazón, tiene la luz de la justicia del Padre. Pero el que anda en camino perverso, entonces tiene malos pensamientos y entonces va por el error. Y como dice ahí el pasaje que leímos ahorita, ni ellos saben qué los hace tropezar. Volvamos a Mishlei 4:25, siguiente verso, para seguir recibiendo luz para este tema. Miren tus ojos hacia adelante, mantén tu contemplación en lo que está delante de ti. Otro consejo es que tus ojos miren hacia adelante. Mantén tu contemplación, lo que tú miras, lo que tú escuchas, lo que tú hablas, en lo que está delante de ti, en lo que viene. Y eso es muy interesante, mis queridos hermanos, porque ese consejo es mantener tus ojos en el camino de la Torá, en el camino de la escritura original. ¿Qué dijo Yahshua sobre la contemplación? Vamos a leer este verso para tener entendimiento sobre esto. En Primera de Juan lo escribió Yahanan Aleph 2:16. Vamos a leer el consejo que nos da Yahanan en este pasaje. Todas las cosas del mundo, que son los deseos de la vieja naturaleza, los deseos de los ojos y las pretensiones de la vida, no son del Padre, sino del mundo. Eso, mis queridos hermanos, son ejemplos de la contemplación. Por ejemplo, en el mundo, las personas les gustan tener deseos de su vieja naturaleza. Shaul le llama el viejo hombre. Los deseos de la vieja naturaleza. La naturaleza de antes de conocer la verdad. La naturaleza de antes de aceptar a Yahshua como nuestro Salvador. Y también los deseos de los ojos, lo que vemos en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Las pretensiones de la vida, ¿qué pretendemos en esta vida? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos en nuestra vida? Esas son las pretensiones. Bueno, eso, mis queridos hermanos, no son del Padre, no son del Padre Celestial. ¿Sí ven? Esas son lo que llamamos la contemplación. Deseos de la vieja naturaleza, lo que ven los ojos y desean, y las pretensiones de la vida. Por eso tenemos que eso someterlo al Padre Celestial. Que Él nos ayude a someterlo leyendo la Torá, obedeciendo la Torá. Volvamos a Proverbios para seguir leyendo. Mishle 4:26 dice: allana el sendero para tus pies, todos tus caminos sean propiamente preparados rectos. ¿Se acuerdan del pasaje original? El 18 dice del sendero de rectitud. Pues aquí lo vuelve a reafirmar. Allana el sendero, o sea, allanar es aplastar, que no haya piedras, que esté un sendero recto y un sendero adecuado para caminar en esta vida. Todos tus caminos sean propiamente preparados rectos. Un camino recto, un camino adecuado. Por eso son los senderos de rectitud, lo que va a ir en aumento como la luz del alba. ¿Sí? Nuestra vida de obediencia a la Torá, ¿verdad? Estos son el significado y la explicación. Leamos el 4:27. Sigue hablando Shlomo. Dice: entonces no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, y mantén tu pie lejos de la maldad. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? El sendero de rectitud
tenemos que ir por el sendero que el Padre Celestial nos puso a través de la Torá, de la Escritura, y no debemos desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda y mantener tu pie lejos de la maldad. ¿Ven cómo está hablando acerca de rectitud? ¿Cómo debe ser nuestra vida? No nos desviemos cuando andemos en el sendero de la rectitud, ni a la derecha ni a la izquierda. Mantener tu pie lejos de la maldad, lejos de los que no obran en rectitud. Esto es lo que va en aumento, mis queridos hermanos. Nuestra rectitud, nuestra vida de acuerdo a la Torá. Los siguientes 2 versos vienen en algunos de los manuscritos antiguos, incluyendo la Septuaginta de Lord Breton, que es la traducción del griego. Otras versiones no la tienen. Vamos a leerlas para que vean cómo estos pasajes no están en las Biblias modernas. Proverbios 4, 27a y 27b. Vean lo que dice la palabra. Porque Elohenu, o sea, el Padre Celestial Yahweh, conoce las sendas a tu derecha, pero aquellas a tu izquierda están torcidas. Y Él hará tu senda recta y guiará tus pasos en Shalom. Qué interesante que los traductores modernos no incluyeron estos 2 versos en la versión actual. Pero está hablando cómo el Padre Celestial conoce la senda. Él sabe cuál es tu senda de la derecha y sabe cuál es tu senda de la izquierda. Y Él sabe que a tu izquierda están torcidas. Y Él, el Padre Celestial, ¿qué va a hacer? Hará tus sendas rectas. Por eso son sendas de rectitud. ¿Sí? Para que tu vida la lleves recta de acuerdo a la palabra. Y guiará tus pasos en shalom, o sea, en paz. ¿Sí ven, queridos hermanos? Dejemos que el Padre Celestial, que de Él salió la Torá, nos guíe por las sendas rectas, senderos de rectitud, que eso es lo que va a ir en aumento, mi obediencia a la Torá. ¿Sí ven? Y entonces Él nos guiará los pasos en shalom, nos guiará los pasos en paz. Ahora bien, en la parábola de la semilla que comentó Yahshua y quedó registrado en la palabra, ¿qué dijo Yahshua sobre qué es la semilla? Pues leamos, vayamos a Lucas 8, 11 y 12, que es el libro de Lucas, que algunos llaman Silvano o Silas. Vamos a leerlo. Es la parábola de la semilla. La parábola es esta. La semilla es el mensaje de Yahweh. Los que están a lo largo del sendero son los que oyen, pero Hasatán viene y saca el mensaje de sus corazones para evitar que se salven y confíen en el mensaje. Tú en tu casa en otro momento, mi hermano, mi hermana, lee la parábola de la semilla. Es muy interesante y aplica este tema. Pero al final Yahshua, el Hijo de Elohim, les dice, la parábola es esta. La semilla es el mensaje de Yahweh. El Padre Celestial aventó la semilla, que es la Torá. La Torá salió de Yahweh. Y si en la parábola habla del sembrador que aventó la semilla y cayó en diferentes tipos de terreno, Yahshua dice que la semilla es el mensaje de Yahweh. ¿Y qué salió de Yahweh? Pues la Torá. La semilla es la Torá de Yahweh. ¿Se acuerdan del camino, el sendero de rectitud? Los que están a lo largo del sendero son los que oyen. Por eso tenemos que ir en el sendero de la rectitud, como dijo Shlomo. Los que están a lo largo del sendero son los que oyen, pero entonces, ¿qué pasa? Viene el adversario, viene Hasatán y saca el mensaje de tus corazones. Saca la semilla de Yahweh, saca la Torá de sus mentes para que no la obedezcan, no la escuchen y no anden por el sendero de rectitud. Hasatán viene y saca el mensaje de sus corazones, de su mente, de su contemplación, para evitar que se salven y confíen en el mensaje. O sea, Él quiere evitar que la gente se salve, que Yahweh nos dio la salvación a través de su brazo, que es su Hijo,
y evitar que confiemos en el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? La semilla de Yahweh, que es la Torá. ¿Ya ven, mis queridos hermanos? ¿Ha tenido éxitos Hasatán, sí o no? Claro, ya nadie estudia la Torá, ya nadie obedece la Torá, ya nadie le da la importancia a la Torá, nadie predica que la Torá viene de Yahweh, que la Torá es la semilla, es el mensaje de Yahweh. ¿Sí ven? El sendero de la rectitud. Estamos todos escuchamos, pero entonces Hasatán interviene, saca el mensaje de sus corazones. Él no quiere que nos salvemos. Él no quiere que confiemos en la Torá, en el mensaje. ¿Qué es el mensaje? La semilla es el mensaje de Yahweh. Es la Torá, mis queridos hermanos, que salió de Yahweh, lo leímos en un pasaje anterior. Esta es la labor del enemigo. Y Hasatán usa humanos, predicadores, pastores, laicos, jóvenes, adultos, viejos, mujeres, que predican sin la Torá, sin el sendero de la rectitud, para permitir que Hasatán desvíe el mensaje, que Hasatán saque el mensaje de nuestra mente, para que no nos salvemos y no confiemos en la Torá. ¿Quién nos guía en el sendero? Sendero de la rectitud. Leamos en el Tanaj, ahí nos dice, Yeshaya 48:17, es el libro de Isaías. Leamos, mis hermanos, quién nos guía por el sendero. Así dice Yahweh, tu Redentor, el Hakadosh de Israel. Yo soy Yahweh, tu Elohinu, quien te enseña por tu propio bien, quien te guía por el sendero que debes caminar. ¿Quién nos guía? ¿Nos vamos solitos? ¿Yo agarro mi camino solito? ¿Yo agarro mis ideas y mis preconceptos y yo solito voy por mi camino? No, mis hermanos. Aquí el Padre Celestial le dijo a Isaías para que le dijera a su pueblo, Israel, y si tú quieres ser parte de Israel, tenemos que obedecer estas palabras. Así dice Yahweh tu Redentor, porque Él mandó a su brazo, a su Hijo, a salvarnos. El Hakadosh, el apartado, el especial de Israel. Él dice, y aquí vuelve a decir su nombre, yo soy Yahweh, tu Elohinu, tu poderoso, quien te enseña por tu propio bien. Nadie más quiere tu propio bien más que el Padre Celestial. Quien te guía por el sendero que debes caminar. ¿Cuál sendero? Sendero de la rectitud. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? El Padre Celestial es el que nos guía por el sendero que debemos caminar. Sendero de rectitud, dijo Shlomo. Pero ¿de quién depende si caminamos o corremos por el sendero? De ti, de mí, mi hermano, mi hermana. ¿Qué tanto lees la Torá en tu casa? Padre Celestial te dio 48 horas, quita las horas de dormir. El resto de las horas, ¿cuánto dedicas a leer la Torá, la palabra, la escritura original? ¿Sí ves? Poquito tiempo, mucho. Lees poquito, pues vas caminando poquito a poquito. Lees mucho, vas corriendo. Pero mientras vayas por la senda de rectitud, que es la senda de la Torá, no tropezarás. El problema es cuando leemos otros libros, leemos otras opiniones, queremos meter nuestros conceptos a la palabra y entonces vamos por un sendero que tropezamos y ni siquiera sabemos con qué tropezamos. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Cuando se escribió el Tanaj, o que llaman hoy el Antiguo Testamento, ¿qué le faltaba para estar completa? Al Tanaj, ¿qué le faltaba? Al Antiguo Testamento, ¿qué le faltaba para estar completa? Leamos qué dijo Yahshua. Matías 5:17 es el libro de Mateo. ¿Qué dijo? No piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. Tremendas palabras. Ya lo hemos mencionado en otros temas, pero es interesante la aplicación que tiene para esto. La pregunta al principio del tema es, ¿qué le hace falta a la Escritura? Y miren lo que dijo Yahshua, el Hijo de Elohim.
No piensen que he venido a abolir la Torá de los profetas. ¿Por qué? Porque hoy en día muchos predicadores dicen, no, ya quedó abolido. Que esto ya quedó abolido, lo otro ya quedó abolido, todo quedó abolido. Para ellos todo quedó abolido. Para ellos todo quedó clavado en un madero. Pero ¿qué dice Yahshua? No he venido a abolir la Torá o los profetas. No he venido a abolir el Tanaj, o sea, lo que hoy llaman Antiguo Testamento. No está abolido, está vigente. He venido no a abolir, sino a completar. Siempre antes de conocer la escritura Kadosh, yo siempre decía, ¿por qué las Biblias modernas dice, no he venido a abolir, sino a cumplir? Yo pensaba, pues él no cometió pecado, ¿por qué tenía que cumplir? Él junto con el Padre dieron las ordenanzas, los mandatos, los 10 palabras, inspiraron el Tanaj, ¿por qué tenía que cumplir? ¿A quién le convenía cambiar esa palabra? Que en vez de decir completar, dijera cumplir. ¿A quién le convenía? ¿A quién le conviene que se crea que la verdad necesita seguir aumentando? Que la luz necesita seguir aumentando. ¿A quién le conviene? ¿A quién le conviene creer que no fue suficiente lo que inspiró el Padre en el Antiguo Testamento y que no fue suficiente la muerte del Mesías? Que todavía necesitamos más luz y más verdades. ¿A quién le conviene? Ya ven, mis hermanos, Él no vino a cumplir, Él vino a completar. La Torá la vino a completar. Cuando tenemos la Torá, la estudiamos, la predicamos, la vivimos, ya nomás nos falta creer en el Mesías para que esté completa la palabra, esté completa la escritura. ¿Qué le falta a la escritura? A la Torá, al Tanaj, le hacía falta el cumplimiento de la profecía, le faltaba la palabra hecha carne, Yahshua es su nombre. Después de leer el Tanaj, la Torá y leer la vida y el testimonio de Yahshua, ¿le faltará algo a la Torá y al Mesías? No le falta nada, mis hermanos. Está completa, lo dijo el mismo hijo de Elohe. Él ya lo completó. No hay más luz después o lo que llaman nueva luz. No hay nada para hacer crecer la verdad. Ya está completa. No saquemos de contexto un pasaje para decir lo que no dice la palabra. ¿Cómo comprobamos que la escritura está completa? Leyendo el siguiente verso. ¿Qué más dijo Yahshua después de decir que él vino a completar? ¿Qué más dijo? Leamos el siguiente pasaje. Matías 5, 18. Este libro de Mateo, leamos. Sí, en verdad, les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod ni una tilde pasarán de la Torá. No hasta que lo que tenga que suceder, suceda. Ya ven por qué en un pasaje anterior hablaba de que miremos el cielo y que se va a desvanecer y miremos la tierra y se va a desgarrar como la ropa. Por eso mismo, Yahshua aquí está diciendo en verdad, o sea, no está diciendo en mentira, no está diciendo a medias, dice en verdad les digo que hasta que pasen el cielo, o sea, se destruya el cielo y la tierra se desgarre, ni una yod, que es la letra más pequeñita del alefato hebreo. La yod es la más pequeñita, pero mis hermanos, es la primera letra del nombre del Padre y del Hijo. Es la letra que fue removida de los nombres originales del Padre y del Hijo. Hoy en día la traducen como la Y, pero era la letra más pequeña. Ni una yod, ni una tilde, o sea, ni una comita pasarán de la Torá. No hasta que lo que tenga que suceder, suceda. ¿Qué tiene que suceder? Que haya nuevos cielos y nueva tierra. O sea, pase el cielo y pase la tierra. Ni una yod ni una tilde pasarán de la Torá. ¿Y qué hacen hoy las religiones? Le agregan y dicen que no está completo, que necesitan más y nuevas verdades y contradicen la palabra y contradicen la Torá. Con esto, mis queridos hermanos, ni una yod ni una tilde pasará de la Torá. Quiere decir que no habrá cambios, quiere decir que no habrá nada nuevo. Quiere decir que nada debe contradecir la Torá. Todo ya está escrito en la palabra, mis hermanos. Ni una yod, ni una tilde, o sea, ni una comita, ni una letrita le cambies, ni le agregues. No hace falta. Ya Yahshua vino a completar la Torá. La escritura está completa.
no hay desarrollo, no hay luz, no hay verdades nuevas, no hay doctrinas nuevas, no hay creencias nuevas. Esto es un error, mis hermanos, eso está en contra de la palabra. En la versión moderna dice un pasaje: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Lo han oído? Claro, muchos la usan, todas las religiones lo usan. ¿Para qué lo usan? Para juzgar un escrito que no está en la escritura Kadosh. ¿Cómo dice en la versión original? Leamos cómo dice en la versión Kadosh. Yeshaya 8:20, es el libro de Isaías. Vamos a leer qué dice. Está hablando de Yahweh. Las letritas verdes es Yahweh, el Padre Celestial. Pues Él, Yahweh, ha dado la Torá para ayuda. Para que no hablen de acuerdo a esta palabra, es porque referente a la cual no hay regalos para dar por ella. Lo que hoy en día los predicadores usan como a la ley y al testimonio. Pues mis hermanos, el original dice, Él, Yahweh, ha dado la Torá. No dice que a la ley, no, dice, Él, Yahweh, ha dado la Torá. Se ha dado su palabra, la escritura, para ayuda, para que no hablen de acuerdo a esa palabra. O sea, que si tú no hablas de acuerdo a la Torá, es porque referente a la cual no hay regalos para dar por ella. O sea, ni aun dando regalos puedes agregarle a la Torá. Ni aun dando regalos puedes sacar de contexto la Torá. Porque la Torá viene del Padre. ¿Y quién soy yo para agregarle y quitarle a la Torá? Si la Torá viene del Padre. Si el Padre dio la luz a través de su justicia. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Cómo se tergiversan los pasajes para agregarle a la palabra o quitarle a la palabra. Aquí aprendemos la importancia de basar toda doctrina y creencia en la palabra escrita de Yahweh, no en las palabras de personas ni en escritos de los llamados sabios. Es un error depender en alguna fuente externa de autoridad, ya sea extrabíblica o alguna organización, clamando proclamar la verdad de Yahweh, si esto no está basado en la Torá. ¿Sí ven, mis hermanos? La única fuente de autoridad es la palabra escrita de Yahweh. Como oyentes debemos verificar la fidelidad y veracidad del predicador. Y tenemos la responsabilidad de juzgar el mensaje para determinar qué es el verdadero evangelio o besora en hebreo. Nosotros, mis hermanos, seremos juzgados sobre la base de nuestra creencia o incredulidad de la palabra escrita de Yahweh. En ese día no podremos excusarnos de nuestras equivocadas creencias por una frase diciendo, es que yo creí lo que mi iglesia me dijo, es que yo creí lo que el pastor predicó, es que yo creí lo que en la sinagoga me enseñaban, o en la organización, o en tal lugar. No, mis hermanos, de nada va a servir esos pretextos. Tenemos que leer la palabra que Yahweh nos dio, que es la Torá. Mishle 2, 6, 9, es el libro de Proverbios. Vamos a leer el último pasaje de este tema. Proverbios 2, 6, 9. Porque Yahweh da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y el entendimiento. Él atesora salvación para los que caminan en rectitud. Él protegerá su camino para guardar el curso de la justicia y preservar el camino de aquellos que le temen a él. Entonces entenderás rectitud, justicia, equidad y todo buen camino. Mis queridos hermanos, la escritura se interpreta con la misma escritura. ¿Qué dice aquí? ¿Quién da sabiduría? Yahweh. ¿Quién le dio la sabiduría al rey Salomón? Padre Celestial Yahweh. De su boca viene el conocimiento y el entendimiento. ¿Quieres conocer la palabra? ¿Quieres entender? Lee la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá salió de Yahweh, dice la palabra. Los primeros versículos leímos que la Torá salió de Yahweh, del Padre. Por eso tenemos que entender, comprender, pedir sabiduría al Padre para estudiar la Torá. Porque la Torá salió del Padre.
Él atesora salvación para los que caminan en rectitud. Ya ven el pasaje que usan, que el sendero de rectitud es la luz que va en aumento. Pues aquí dice, Él, el Padre, atesora salvación para los que caminan en rectitud. ¿Sí ven, mis hermanos? No está hablando de nueva luz, ni nuevas doctrinas, nuevas creencias, no. Está hablando de nuestro camino, de nuestra vida, cómo vamos en obediencia a la Torá. Él, el Padre, protegerá nuestro camino para guardar el curso de la justicia y preservar el camino de aquellos que le temen a Él. El que no le teme y hace su voluntad y tiene sus preconceptos, sus propias opiniones, no le teme, no tiene temor, porque le agrega la palabra, le quita la palabra. Eso es no tener temor al Padre Celestial. Pero tú y yo, mi hermano, mi hermana, tengamos humildad de tenerle temor al Padre Celestial. Entonces, al tener temor, ¿qué viene? Entenderás rectitud. ¿Se acuerdan del sendero de rectitud? Entenderás rectitud, justicia, equidad y todo buen camino. ¿No es lo que queremos para nuestra vida, mis queridos hermanos? Tener rectitud, justicia, equidad y andar por el buen camino. ¿Quieres agregarle algo a la Escritura? ¿Será correcto hacer eso, agregarle o quitarle? ¿Le falta algo a la Escritura? ¿Le falta algo a la Torá y al testimonio de Yahshua? Él dijo que Él vino a completar. Tú mismo, mi hermano, mi hermana, saca tu conclusión en base a la Torá, en base a la Escritura Kadosh. Oremos. Amante y querido Padre que estás en el cielo, exaltado sea tu nombre. Tu voluntad sea hecha aquí en la tierra como ya en el cielo. Gracias, Padre, porque de ti salió la Torá. De ti salió la Escritura Kitbé que tenemos. Perdónanos, Padre, por las malas interpretaciones que hemos hecho de tu palabra. Perdónanos si hemos quitado o agregado a tu palabra. Ayúdanos a confiar en ti, a tener temor a ti, que el tener temor es la obediencia a tus preceptos. Que tú nos puedas guiar por el sendero de rectitud, por el sendero correcto, y que así nuestro testimonio sea esa luz que va en aumento y las personas puedan ver qué tanto obedecemos la Torá. Padre, que tu bendición, entendimiento y sabiduría sea con cada uno de los que están viendo este programa. Y todo esto, Padre, es para tu honra y tu gloria. No tenemos nada que ofrecer. Lo pedimos humildemente en el gran nombre de tu Hijo Yahshua, el que murió en madero. Amén.